Buen día, chicas y chicos, espero que estén bien. Yo soy la doctora Burgos y vamos a ver hoy el teórico de la patología del sistema nervioso central. Hacemos un repaso de los órganos que integran el sistema nervioso central y vemos al cerebro con sus dos hemisferios, el cuerpo calloso, el cerebelo, bulbo raquídeo y médula espinal. En la siguiente imagen podemos reconocer a la izquierda una imagen del cerebro con sus surcos y sus circunvoluciones y los lóbulos frontal, temporal, parietal y occipital. Sabemos que hay uno más que no es visible en esta imagen, que es el lóbulo de la ínsula. Por su cara inferior reconocemos básicamente la relación que tiene con el quiasma óptico y con estructuras importantes como el tuber cinereum, el trígono olfatorio, los cuerpos mamilares y el surco del hipotálamo. En la siguiente imagen vemos una microscopía del cerebro donde se reconocen unas células grandes, más eosinófilas, de forma triangular, que son las neuronas, rodeadas por una multitud de células más pequeñas, que son las células de la glía. Dentro de las células de la glía debemos considerar a la macroglía y la microglía. Haciendo un repaso del cerebelo podemos ver en la imagen inferior los hemisferios cerebelosos, la pirámide, las amígdalas cerebelosas, los pedúnculos cerebelosos superiores y el puente. Y en el corte, en la imagen superior, podemos reconocer también el vérmix del cerebelo y algunos núcleos importantes como el núcleo dental. En cuanto a la microscopía del cerebelo, podemos observar en la imagen de la izquierda dos zonas muy diferenciadas. Una es la corteza, que es totalmente neuronal, con las células de Purkinje y células estrelladas, y la parte medular, que está constituida por las fibras nerviosas. La imagen de la izquierda muestra más en detalle estos dos sectores de la microscopía. Haciendo una revisión un poco más completa de las células del sistema nervioso central, vamos a considerar a las neuronas, que es esta célula que está representada en color amarillo, que es grande, con sus proyecciones dendríticas y axonales, y que en el cerebro está representada en gran parte por las células piramidales. Esta neurona está acompañada por las células de la glía, de la macroglía y de la microglía. La macroglía tiene un origen ectodérmico y está constituida por los astrocitos, que tienen una importante función de regulación, de metabolismo, de nutrición y participan también en la inflamación del cerebro. Los oligodendrocitos, que son los encargados de la producción de mielina para los axones, y las células ependimarias, que son las que revisten los conductos ependimarios, los ventrículos, etc. Tenemos además, en este cuadro las vemos en un color lila, las células de la microglía, que tienen otro origen, se originan en la médula ósea y son los macrófagos fijos que tiene el sistema nervioso central. Comenzando ahora con la patología del sistema nervioso, vamos a empezar con las malformaciones congénitas. Las malformaciones congénitas del sistema nervioso central constituyen el 1 a 2% de todas las malformaciones y suelen estar asociadas a malformaciones de otros órganos. Entre los factores predisponentes para estas malformaciones se habla de factores genéticos, factores ambientales y déficit de folatos en el primer trimestre del embarazo. Vamos a referirnos nosotros en este caso a dos de las más frecuentes malformaciones congénitas, como son los defectos del tubo neural y los defectos de la fosa posterior que originan el síndrome de Arnold-Chiari. Dentro de los defectos del tubo neural hay varias entidades a considerar y todas tienen en común el defecto o la falla en el cierre de una o varias estructuras que involucran al tejido neural,
la meninges, huesos y partes blandas. El cuadro más severo dentro de estas entidades es la anencefalia. La anencefalia es un defecto que se produce en el extremo superior del tubo neural y en la misma hay ausencia de cerebro y bóveda craneal. Podemos encontrar en algunos casos algunos rudimentos de sustancia o de células gliales o de neuronas, pero es un cuadro incompatible con la vida. Se da en 1 a 5 de cada 1000 nacidos vivos. Hay otros cuadros como los que están ejemplificados acá, como el meningocele, que lo vemos en el centro, donde por el defecto del cierre se ve una salida de la meninges que cuando va acompañada por la médula estaríamos hablando de mielomeningocele. Hay unos cuadros que son menos severos, como la espina bífida oculta, donde la falta de cierre puede pasar en algunos casos inadvertida y ser un hallazgo por otro tipo de estudio, por ejemplo, por un estudio diagnóstico por imagen, que aparezca esta lesión que no ha manifestado síntomas. La otra malformación que vamos a considerar es la de Arnold-Chiari. En este caso hay una fosa posterior pequeña, entonces el cerebelo se deforma y el vermis suele proyectarse por el foramen magno. Además, hay deformidad del bulbo raquídeo, lo que puede comprometer también a los centros vitales. Esta malformación puede asociarse con hidrocefalia y mielomeningocele lumbar. Vamos a hablar ahora de otra patología como es la hidrocefalia. Se define a la hidrocefalia como una acumulación de un exceso de líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo puede estar aumentado por varias causas. Una de ellas podría ser un aumento en la producción debido, por ejemplo, a un tumor de los plexos coroideos. Podría ser también que esté disminuida su absorción en las granulaciones de la aracnoides. La otra eventualidad sería que haya algún cuadro de tipo obstructivo o que interrumpa de alguna forma la circulación del líquido cefalorraquídeo. Debemos considerar que si esta hidrocefalia se produce en un niño que no ha cerrado las suturas craneanas, vamos a encontrar un aumento en el volumen de la cabeza, una macrocefalia. En cambio, si este fenómeno o este problema lo encontramos en un paciente adulto, donde ya cerró las suturas, lo que va a generar es una importante hipertensión endocraneana. También debemos considerar si esa obstrucción, si ese aumento del líquido se da en un sector del sistema ventricular, y entonces vamos a hablar de una hidrocefalia no comunicante, o si se refiere a todo el circuito de circulación del líquido cefalorraquídeo, y en ese caso estamos en presencia de una hidrocefalia comunicante. Hay además otro tipo de hidrocefalia especial que se llama ex vacuo. Esta se produce en los pacientes ancianos donde hay una atrofia del parénquima cerebral y entonces debe haber un aumento compensador del líquido cefalorraquídeo. Las herniaciones del cerebro son situaciones o son hechos que pueden poner en riesgo la vida del paciente. Para analizar lo que es una herniación del cerebro tenemos que considerar, por una parte, la hipertensión del líquido cefalorraquídeo. Se considera que hay hipertensión en el líquido cefalorraquídeo cuando sobrepasa los 200 milímetros de agua estando el paciente acostado. Este aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo puede deberse a un aumento del tejido cerebral que puede ser masivo, por ejemplo, en el caso de un edema cerebral, o que puede ser localizado cuando hablamos de un tumor, un hematoma o un absceso del sistema nervioso central. El otro elemento a tener en cuenta es que la cavidad craneal está tabicada por unos pliegues rígidos, duros, que provee la dura madre. Uno de ellos es
el tentorio y el otro es la hoz del cerebro. Cuando la presión aumenta demasiado de esta masa encefálica, esta se comprime contra estos pliegues y trata o tiende a herniarse, es decir, a pasar a otro lugar. Esta situación en el sistema nervioso central la vamos a ver en 3 zonas principales. Una que es la herniación subfalciforme en la porción superior, donde se puede producir por un compromiso de las arterias cerebrales anteriores. Otra de las herniaciones es la subtentorial, cuando parte del encéfalo se introduce o quiere introducirse a través del tentorio o tienda del cerebelo. Este cuadro genera anormalidades neurológicas importantes y puede acompañarse de fenómenos de hemorragia y de necrosis o isquemia. La tercera herniación, que a nosotros nos interesa mucho porque la vamos a relacionar con la patología vascular, es la herniación amigdalina. Esta herniación amigdalina hace que parte del cerebelo se introduzca por el foramen magno y también comprima y ponga en compromiso los núcleos vitales del bulbo, los núcleos respiratorios y los núcleos cardíacos del bulbo. Esto puede producir el fallecimiento del paciente y es lo que comúnmente se llama enclavamiento. Nos vamos a referir ahora a los trastornos vasculares y vamos a hacer hincapié principalmente en las hemorragias intracraneanas. Dentro de las hemorragias intracraneanas vamos a considerar primero la hemorragia epidural. Recuerden que el espacio epidural en realidad es virtual y estaría formado por la unión de la dura madre y el cráneo. Esta es una unión bastante estrecha, es virtual y por ahí pasa una arteria muy importante que es la que generalmente se afecta, que es la arteria meningia media. Cuando hay un traumatismo de cráneo que puede ir acompañado de fractura de cráneo, como en los accidentes automovilísticos, golpes directos o accidentes de moto, esta arteria se rompe. Imaginen ustedes que el flujo de sangre que se forma en este espacio, que se crea o que se abre para la acumulación de sangre, es rápido, es agudo, ya que la sangre sale con bastante presión y con bastante volumen. Este cuadro es una verdadera emergencia médica. El paciente puede permanecer en algún momento lúcido, pero luego pierde la conciencia y entra en un estado de edema cerebral y compromiso importante de su sistema nervioso. Este es uno de los casos en que la compresión y el edema de la masa encefálica pudieran ocasionar un enclavamiento a través del foramen magno. El otro ejemplo que vamos a ver es el hematoma subdural. El hematoma subdural encuentra recorriendo este espacio a las venas puente. Las venas puentes están fijas, de manera que cuando hay algún traumatismo o algún movimiento que involucre al cerebro, pero no a las venas que están fijas, puede hacer que éstas se rompan. Este fenómeno es más probable en los ancianos que tienen algún grado de atrofia. Entonces las venas puentes quedan un poco tirantes y más susceptibles a la ruptura. La sangre del sistema venoso va a salir con menor presión, con menor volumen y muchas veces se va a autolimitar. Esto va a generar que se acumule, se forme un hematoma en esta zona que a veces puede organizarse por el tejido conectivo. También es una hemorragia que debe ser solucionada quirúrgicamente. La siguiente imagen nos muestra una macroscopía de un hematoma subdural donde vemos el cerebro y en la parte inferior la acumulación de sangre formando un gran hematoma de localización subdural.
Hay también hemorragias en el espesor del parénquima del cerebro y pueden ser producidas por varias causas. Una de ellas es esta, la malformación arteriovenosa. Este es un defecto congénito que se produce su ruptura o su rotura, generalmente se da en gente joven luego de un gran esfuerzo físico o de actividad física. Se lo relata el paciente como el peor dolor de cabeza de su historia y también constituye una emergencia médica. Otro ejemplo de hemorragia intraparenquimatosa es la que se produce en cuadros de hipertensión severa. En este caso estamos viendo una hemorragia cerebral masiva de origen hipertensivo que está ubicada en un sitio característico como es el putámino capsular. Otro de los fenómenos vasculares que podemos encontrar en el cerebro son los infartos. Recuerden ustedes que el cerebro es un órgano que constituye solo el 1 a 2% del peso corporal, pero que recibe el 15% del aporte sanguíneo. Esto lo hace un órgano muy susceptible a la deprivación o a la disminución del aporte de oxígeno. Cuando se produce una obstrucción o una deprivación del aporte, este cerebro puede reaccionar con fenómenos de hipoxia, isquemia o infarto. Los infartos que podemos encontrar en el cerebro pueden ser hemorrágicos o no hemorrágicos. Los infartos no hemorrágicos tienen una evolución que incluye un aclaramiento del tejido y la formación de una cavidad de aspecto quístico que tiene en su interior un líquido claro. Los infartos de tipo hemorrágico, algunos de ellos de origen venoso, suelen estar representados por la formación de un hematoma intraparenquimatoso. Esta cavitación que se va a producir en este tipo de infartos se debe en parte al tipo de tejido que constituye el cerebro, que es un tejido rico en lípidos. Por lo tanto, se degrada y produce esta lesión de aspecto quístico.